Quiero que empecemos imaginando algo. Es muy probable que en algún momento de tu vida, tal vez no tendrá mucho tiempo de eso, pero muy probablemente alguien te haya invitado a una fiesta de no creyentes. Quisiera que pensáramos, por ejemplo, en la última fiesta de 15 años de no creyentes que te invitaron. ¿Ya la tienes ahí en tu mente? Ok. Ahora quisiera hacerte un par de preguntas, ya que estás ahí. ¿Por qué decidiste asistir a esa fiesta de 15 años? ¿Ya la tienes ahí la respuesta? Va la segunda pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las demás personas asisten a esas fiestas? Hablamos de personas no creyentes, recuerden. Aunque la respuesta nos pueda parecer obvia, tal vez no lo es. La respuesta más común podría ser porque apreciamos a la quinceañera, apreciamos a la familia y queremos compartir un momento de alegría y de gozo. Pero en verdad, ¿siempre ese es el motivo? Aunque debería de ser el principal motivo. Pero también, como hemos dicho, es posible que haya otros motivos por los cuales vamos a esas reuniones. Por ejemplo, hay personas en las que vamos por ahí. Hay personas a las que les encanta el baile. Hay personas que dicen fiesta, baile, vamos. Pero también hay personas, hermanos, que tienen un problema con la bebida. Dicen fiesta, vamos. Así es. Pero también encontramos situaciones que no son muy agradables, ¿no? Hay personas que van solamente a criticar a otras personas, a la misma festejada, a la misma familia, incluso empiezan a criticar la misma fiesta, el salón, qué tan grande es, qué tan lujoso es, la comida, ¿estuvo sabrosa o no? Incluso critican el vestido de la quinceañera, cuántos chambelanes tuvo, cómo bailó, en todo eso están las personas. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo por el que se va a estas reuniones? Como hemos visto, podemos seguir y vamos a encontrar muchos motivos. Pero la pregunta aquí, ¿es correcto tener estos motivos para asistir? Tal vez digas, no, eso es horrible, eso está mal. ¿Cómo es posible que las personas hagan eso? Qué bueno que nosotros somos cristianos. Eso es lo que podemos llegar a pensar. Pero te tengo noticias. Algo de esto puede suceder en la fiesta de un creyente. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. Pero ahora en este punto tú te preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con 1 Corintios? Bueno, es importante porque siempre nosotros debemos tener claro el motivo y el propósito por el cual asistimos a los lugares. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro ese motivo y ese propósito, el asistir a esos lugares pierde totalmente sentido. Y algo peor, puede terminar mal. Es por eso que nosotros debemos de tener claro como creyentes el motivo y el propósito por el cual nos congregamos. Hemos dicho de los no creyentes, pero en la iglesia no podemos decir que estamos exentos de algunas de estas cosas. Hay quienes asisten a la iglesia por el motivo y el propósito equivocados. Nuevamente, en las iglesias hay personas que van a criticar, hay personas que van a juzgar solamente,
hay personas que crean rumores, incluso cuántas veces, cuántos casos no sabemos de personas que van porque va el chico o la chica que me gusta, no importa que yo no ponga atención a nadie. Incluso la religiosidad se puede ver, o el cargo de culpa, voy para cumplir. Y el pasaje, hermanos, es aquí donde entra. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos mostrará que esto es así, que en las iglesias pasa esto. A lo largo de este pasaje vamos a poder ver que las personas pueden congregarse por los motivos y propósitos equivocados, consciente o inconscientemente. Pero también veremos a través de este versículo cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros debemos de congregar. Así que acompáñenme por favor a su Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 17. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Dice la palabra del Señor: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino ¿para qué? Para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. El apóstol Pablo, al inicio de este capítulo 11, ¿qué era lo que le decía a los corintios? Los alabo. Y ahora, en el versículo 17, ¿qué les dice? No los alabo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tan drásticamente el punto de vista de Pablo? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a dar un poco de contexto. En aquella época, en la iglesia de Corinto, se celebraba la Cena del Señor en un contexto de lo que se conocía como un banquete fraternal de amor cristiano. Es decir,
Era un banquete en que el amor por los demás debía resaltar, debía estar presente. El amor ágape debía salir de esas reuniones. Es de esta manera en la que se reunían los corintios. Y a través de los versículos que acabamos de leer, primeramente los versículos 17 al 19, Pablo está diciendo algo muy fuerte a los corintios. Pero nuevamente, hermanos, esto no es exclusivo solamente de aquella época. Esta llamada de atención que está realizando Pablo no fue solamente para los corintios. Es una llamada de atención para la iglesia también de hoy en día. Y nosotros somos parte de la iglesia de hoy. Pablo dijo: no los alabo. Pero inmediatamente después de eso les dice el motivo por el cual no los alaba. Y es aquí en este punto que debemos nosotros reflexionar. ¿Por qué no los alaba ya? Versículo 17, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Cuando Pablo dice que se reúnen para lo malo, no nada más es para lo malo de una manera, bueno, no estás haciendo lo correcto. Aquí Pablo, el sentido que le está dando a esta palabra es que se reúnen para lo peor. Aquello que debería de resultar en una bendición, en un acercamiento a Dios, en un crecimiento espiritual, no se está cumpliendo. En realidad, ellos, al estarse reuniendo de esa manera, están perjudicando su relación con Dios. Hemos leído el pasaje y en este pasaje hay puntos muy importantes. Pablo ha segmentado este pasaje. ¿Por qué? Porque en el versículo final nos dice: los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Y en el versículo 18 nos dice: en primer lugar. Es decir, este texto tiene gran importancia para la iglesia. Ahora, a lo largo de este pasaje y de este tiempo, vamos a estar haciendo preguntas. Es un examen para la iglesia Sendero de Vida hoy. Quisiera que estas preguntas las fuéramos respondiendo nosotros, a nosotros mismos, porque al final vamos a responder si nosotros cada uno nos estamos congregando para lo bueno o para lo malo, según las Escrituras. ¿Qué responderíamos nosotros el día de hoy si alguien, cuando venimos a la iglesia, nos dice que ¿por qué te congregas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes si te congregas para lo bueno o te congregas para lo malo? ¿Tú qué le responderías a esa persona? Bueno, vamos a empezar para ver de qué manera al final vamos a responder esta pregunta. Pablo empieza llamando la atención a los corintios por los conflictos que hay dentro de la iglesia. Nuevamente, él dice: en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, versículo 18. Pablo nos está diciendo que él no está hablando sin fundamento. Él dice: y en parte lo creo. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Recuerdan el capítulo 1? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: él les está pidiendo a los corintios que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Porque en el versículo 11 dice que él ha sido informado acerca de lo que están haciendo los corintios. Hay discusiones entre ustedes, pero no pasa más que un capítulo, y nuevamente en el capítulo 3 dice: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan
como hombres de mundo. 1 Corintios 3:3. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ok, a mí me han informado, pero también dado el comportamiento que están teniendo, creo lo que me están diciendo. Y eso es algo que nosotros debemos mirar. ¿Cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros dentro de la congregación? Porque el comportamiento es una muestra de la unión o desunión en la iglesia. ¿Cómo nos estamos portando en ese respecto? Otra pregunta. ¿Hay celos entre nosotros? Ve contestando estas preguntas, hermano, porque eso nos va a dar al final el resultado de que para qué nos estamos congregando. ¿Nos comportamos como aquellos que no conocen a Dios? Cuando suceden este tipo de cosas dentro de la iglesia, es porque venimos con un motivo y un propósito que no es el correcto. Ahora, esto no quiere decir que dentro de la iglesia no podamos tener puntos de vista diferentes en algunas cosas y que no se pueden dialogar. Aquí realmente lo importante es cómo nos comportamos con esas personas en las que no estamos de acuerdo en todo. ¿Cómo tratamos a esas personas, a esos hermanos? No importa que tengamos diferencias. ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos humildes? ¿O somos soberbios porque pensamos que nosotros tenemos la razón? ¿Estamos escuchando el punto de vista, la opinión del hermano que está enfrente? ¿O ya estamos simplemente dejando lo que hable y nosotros ya estamos pensando en lo siguiente que vamos a decir? ¿Queremos ganar una discusión o queremos mostrar a Cristo? ¿Qué es lo que queremos? Ahora, esto sucede en las iglesias y podríamos preguntarnos, ¿por qué? Pablo continúa ahí en el texto y dice que las divisiones son necesarias. Versículo 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Pablo nos está diciendo que Dios permite este tipo de situaciones porque Él tiene un propósito. Y ese propósito es claro, que ahí, en estas divisiones, se muestre quiénes realmente pertenecen a Dios. Porque, aunque suene duro, no todos aquellos que asisten a una iglesia son verdaderos creyentes. El cuerpo de Cristo no puede estar segmentado. El cuerpo de Cristo no puede hacer lo que su cabeza le indique. No puede dejar de hacer eso. El cuerpo de Cristo siempre debe de hacer lo que la cabeza, que es Cristo, le pide que haga. La verdadera iglesia obedece a Cristo. Y quien no lo hace, debe de ir a Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, hermanos, otra pregunta. ¿Estamos causando divisiones en el cuerpo de Cristo? A lo mejor no la has iniciado, pero ¿la estás apoyando? ¿O eres
de aquellos que buscan la unidad en la iglesia. Eres de aquellos que buscan reconciliar. ¿En dónde estamos cada uno de nosotros? Pablo continúa llamando la atención a los corintios y ahora les dice qué es aquello que no deben hacer, y a nosotros también nos estará diciendo qué es lo que no debemos hacer cuando nos congregamos. En los versículos 20 al 22 narra el comportamiento que están teniendo muchos de los corintios en la congregación. ¿En qué momento? Durante y después del banquete fraternal de amor cristiano del que hablábamos al inicio. Como se puede ver en estos versículos, el comportamiento de los corintios deja mucho que desear. Hemos dicho que estas reuniones tenían un propósito, que era ¿qué? Mostrar el amor de Cristo entre los congregantes. Pero lo que estamos viendo en este pasaje, ¿qué es? Todo menos amor. También leíamos y regresábamos al capítulo 1, versículo 10, en donde veíamos discusiones, divisiones. Y lo que ahora estamos viendo en este pasaje, ¿qué es? Egoísmo. Cada quien toma su cena y no espera a los demás. En el banquete de amor cristiano, todos los miembros de la iglesia llegaban y aportaban alimento, como en ocasiones lo hacemos nosotros. Traemos alimento para nosotros y compartir con los demás. Entonces, era la manera en que ellos se reunían. Cada uno aportaba lo que podía, pero todos participaban de ese banquete. Esa era la intención. Esa era una hermosa costumbre de la iglesia que servía para alimentar el sentimiento de la verdadera comunión cristiana. En la congregación había todo tipo de personas. Había ricos, había pobres, había esclavos. Y de la misma manera, no todos podían llevar la misma cantidad. Había quienes llevaban mucho, había quienes llevaban lo justo y un poco más, pero también había, como hemos dicho, esclavos. Y ellos contribuían con casi nada. De hecho, muchos de esos esclavos, al estar ahí en ese banquete, comerían la única comida decente durante una semana. El banquete de amor cristiano y la celebración de la cena del Señor habían sido pervertidos por el egoísmo. Los corintios no podían decir que era algo dedicado al Señor, porque nunca le honraba esa actitud de ellos. La iglesia de Corintio había perdido su sentimiento de compartir. Los ricos, como vemos en el texto, no compartían de lo suyo, y si compartían, lo compartían con su grupo. Y lo hacían de una manera rápida. ¿Para qué? Para que no llegaran los demás y tuvieran que compartir. Cuando los pobres llegaban, no comían prácticamente nada. El texto nos dice que había quienes no comían, pero otros se embriagaban. Pablo expone esto a los corintios y les dice que esas son las acciones que él no aprueba, que por eso él no los alaba en estas actitudes. Pero ¿por qué Pablo da tanta importancia a este banquete fraternal? Bueno, como hemos dicho, porque ahí la intención era mostrar el amor de Dios en cada creyente. Pero también al mostrar la iglesia, ese amor ágape, la hacía un lugar único, un lugar especial.
La iglesia primitiva, cuando se realizaban de manera correcta estas reuniones, era el único lugar en el mundo antiguo, en aquella época, en la que las barreras que dividían a los hombres eran quitadas. En aquel entonces, las barreras culturales y sociales estaban muy marcadas. Había libres y había esclavos. Había griegos y bárbaros, judíos y gentiles, romanos y salvajes, cultos e ignorantes. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, era el único lugar en que todos podían estar juntos y en comunión. Algo que nos puede dar una idea del impacto que tiene el Evangelio en la vida de las personas y que rompe todas estas barreras, lo encontramos en Filemón, capítulo 1. Ahí, en el versículo 10, Pablo se está dirigiendo a Filemón y el contexto es que él está enviando a Onésimo a Filemón, que era su esclavo. Le dice Pablo, en versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Versículo 16, ahí mismo. Le dice Pablo que quiere que lo reciba, pero de otra manera. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo. ¿Cómo? Como un hermano amado. Eso es lo que logra el Evangelio, derribar todas esas barreras. Y la iglesia en aquella época era el único lugar en el que podía verse eso. Claro, cuando se llevaba de la manera correcta. Es por eso que una verdadera iglesia debe mostrar el amor de Cristo. ¿A algunos? No, a todos. No importa posición social, no importa preparación, no importa nacionalidad, no importa edad. Una iglesia en la que se hagan distinciones de algún tipo no es una verdadera iglesia cristiana. Una verdadera iglesia cristiana es aquella en la que los congregantes están unidos entre sí y lo que los une es Cristo. Una verdadera iglesia cristiana es aquella que comparte. Pero cuando cada uno quiere guardarse sus cosas para sí o solamente para su grupo selecto de amigos dentro de la iglesia, esto quiere decir que desafortunadamente esas personas no han empezado a ser cristianos y no lo saben. O tal vez sí. El cristiano verdadero debe tener una cualidad. El cristiano verdadero no puede soportar tener demasiado cuando otros no tienen lo suficiente. La mayor felicidad de nosotros como cristianos no es reservarnos nuestros privilegios si los tenemos. Nuestra mayor felicidad es compartir de esos privilegios. Siguiente pregunta. ¿Cómo nos estamos comportando en este aspecto dentro de la iglesia? ¿Verdaderamente estamos mostrando el amor hacia nuestros hermanos? ¿O estamos siendo egoístas? ¿O tal vez estamos portándonos también como los corintios, haciendo nuestros clubs particular aquí en la iglesia? ¿Cómo estamos? Esto que acaba de exponer el apóstol Pablo es algo grave, porque entonces los corintios entendemos por qué
se está refiriendo o les está diciendo a los corintios que se están congregando para lo malo. Con estas acciones ellos estaban cometiendo 3 faltas, 3 pecados. Primeramente, el texto nos dice que es el menosprecio a la iglesia de Dios. Ellos tenían una falta de consideración, como hemos visto, hacia los pobres, al grado de ¿qué? De avergonzarlos. Además, estaban atentando contra la iglesia al formar grupos. Como hemos dicho y hemos visto, creo que no hay duda que los corintios se estaban reuniendo por el motivo equivocado. Pero ahora el apóstol Pablo les va a mostrar cuál es el verdadero motivo y propósito para que una iglesia se reúna. En los versículos 23 al 26, Pablo entra de lleno a este tema. Ahí nos va a hablar el apóstol Pablo de lo que es el genuino significado de la cena del Señor. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es decirnos de dónde viene la autoridad. ¿Quién dio esa instrucción de que se celebrara la cena del Señor? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Este pasaje, hermanos, es un pasaje fascinante y podríamos abordarlo desde muchas perspectivas y podríamos pasar semanas aquí. Pero el día de hoy lo vamos a mirar dentro del contexto que nos está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer aquí es contrastar. ¿Cómo se estaban portando los corintios? De una manera que egoísta. Entonces vamos a ver qué nos dice este pasaje. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla acerca de la cena del Señor. Y precisamente, hermanos, aquí vamos a ver que el verdadero motivo, el verdadero propósito que tenemos por el cual nosotros venimos a la iglesia es único. También veremos algunos puntos esenciales para comprender un poquito más lo que es la participación de la cena del Señor. Primeramente, es una ordenanza, como ya sabemos. Esta ordenanza fue recibida por el apóstol Pablo. Aquí los eruditos tienen algunos puntos de vista diferentes. Hay quienes dicen que sí, que efectivamente lo recibió directamente del Señor Jesús. Hay quienes dicen que lo recibió por parte de los apóstoles. En mi humilde opinión, creo que el apóstol Pablo lo recibió directamente del Señor Jesús. ¿Por qué? Como leíamos en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor. Ese yo nos da un matiz muy particular. Y otro dato interesante es que esta carta, la primera carta a los Corintios, tiene una particularidad. Esta carta se escribió antes que cualquiera de los 4 evangelios. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, que este segmento que estamos leyendo son las palabras, es el lugar primero en donde se registran palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios no se habían escrito. Entonces aquí Jesús son palabras del Señor Jesús. Entonces, solo eso es un dato, pero no nos debe de desenfocar del punto central. Ya sea que haya recibido Pablo directamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo o de los apóstoles que estuvieron con él en la última cena, la fuente es una: Jesús. Ahora, hemos dicho que es una ordenanza. El Señor Jesús dijo: hagan esto. Y es importante también esa palabra. ¿Por qué? Porque dijo: hagan.
mas no ofrezcan. Y esa es una gran diferencia, porque eso lo distingue de que no es un sacrificio. Tanto el ofrecimiento del cuerpo de Cristo para nuestra salvación, como el derramamiento de su sangre para sellar el nuevo pacto, en esos momentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo está hablando, apuntan hacia el futuro, a un futuro inmediato, en un punto. ¿Por qué? Porque al día siguiente nuestro Señor Jesucristo iría ¿a dónde? A la cruz. Hoy nosotros y también los corintios en ese momento ya lo veíamos como un hecho pasado, como un hecho consumado. Pero eso nos permite a nosotros entender de mejor manera aquello que a los discípulos que estuvieron con él en ese momento, pues no podían entender. El aspecto principal de la Cena del Señor es el anuncio solemne y continuo ¿de qué? De la muerte del Señor. Y también nos dice que va a regresar. Es decir, esto es una predicación continua del hecho central del Evangelio. Esta predicación, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, lo que estamos haciendo es que estamos proclamando el Evangelio de una manera continua. ¿Desde dónde? Desde un hecho pasado, consumado, una sola vez y para siempre. ¿Y que a dónde va a ir? Va a tener repercusiones en el futuro. Y es un futuro seguro e inminente, porque Él va a regresar. El Evangelio es presentado a través de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque a medida que se van explicando los elementos, esto apunta a la encarnación de Jesús. Él tenía un cuerpo. También su muerte como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. También al decir que Él va a regresar, quiere decir que ¿qué? Que ha resucitado. Y entonces lo esperamos a que regrese y establezca su reino. Entonces, todo esto es de lo que nos habla el apóstol Pablo aquí. Y mientras nosotros esperamos su segunda venida, el nuevo pacto que Él selló con su sangre nos permite a nosotros, como creyentes, establecer una relación con Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. Y esto, hermanos, es algo que siempre debemos recordar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice: hagan esto en memoria de mí. Si bien es cierto que la Cena del Señor es un acto solemne, a través del cual recordamos la obra redentora de Cristo, también debemos participar de ella de una manera muy especial. Debemos acercarnos con una actitud agradecida, un inmenso agradecimiento y un amor sin límites a nuestro Dios y Salvador, pero no solamente a Él, sino también a nuestros hermanos. Como podemos ver, el verdadero motivo por el cual los cristianos nos congregamos es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó por todos y cada uno de nosotros. Él se dio, se entregó por nosotros. Mientras que los corintios estaban en el egoísmo. Podemos ver la diferencia. Pablo continúa hablando, aunque aquí hay otra pregunta para nosotros. ¿Teníamos presente esto? ¿Teníamos presente si estamos siendo egoístas o verdaderamente estamos viviendo para los demás? Otra pregunta que hay que agregar ahí y que al final nos servirá para otra respuesta. Pablo continúa en los siguientes versículos 27 al 32, que también son muy importantes. Y aquí
es preciso que entendamos bien este pasaje, esta parte del pasaje, porque muchas veces se malentiende. El versículos 27 al 32 nos dice que no podemos presentarnos a la mesa del Señor de cualquier manera, de cualquier forma. Dice el versículo 27, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que debemos entender es que en este pasaje nosotros debemos evitar participar de una manera indigna. Alguien indigno es aquella persona que no discierne correctamente el cuerpo del Señor, nos dice el texto. ¿Qué significa? Bueno, pues esto quiere decir que son las personas que no han comprendido el significado de lo que representa la cena del Señor y lo hacen entonces de una manera irreverente. Pero no solamente eso, también se puede participar de la cena del Señor de una manera indigna si no estamos en armonía con los hermanos en la fe. Toda persona en cuyo corazón haya odio, rencor, amargura, desprecio por el otro y se presenta a la mesa del Señor, lo que está haciendo es comer y beber indignamente. Comer y beber de forma indigna es no dar valor a la obra de Cristo en la cruz. Recordemos, hermanos, que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero también murió por el hermano con el que tengo tal vez un problema. Es por ello que aquí se nos llama ¿a qué? A examinarnos, a examinar nuestro corazón y reflexionar sobre todo esto que hemos visto. Ahora, la parte en la que a veces se presenta un malentendido es el siguiente. Muchas veces este pasaje lo leemos y lo entendemos como que es una restricción para no participar indignamente de la cena del Señor, pero es todo lo contrario. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. La instrucción que viene después de beber y comer no es no coman y no beban. Dice examínense cada uno a sí mismo y entonces coman del pan y beban de la copa. Esto lo que quiere decir es que al examinarnos, y si tenemos alguna falta, si estamos en falta delante del Señor, tenemos que hacer algo. Implícitamente nos está llamando a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de él y pedir perdón. Y entonces, comer del pan y beber de la copa. En resumen, Pablo está diciendo, examínense, arrepiéntanse, pidan perdón y participen de la mesa del Señor. Hermanos, el Señor una y otra vez nos llama al arrepentimiento. El Señor una y otra vez nos muestra su gracia. Una y otra vez nos llama a estar cercanos a Él. ¿Por qué creen? Pues porque no hay mejor lugar para nosotros. Él jamás nos aleja de su persona, nos aleja de Él. Es nuestro pecado, ese pecado que muchas veces no queremos dejar. Seguimos en ese pecado y eso es lo que nos impide participar de la cena del Señor. El pecado es lo que nos aleja de Él.
¿Y por qué nos alejamos de Él? ¿Por qué preferimos pecar? Bueno, como sabemos, Dios es un Dios santo, santo, santo. Y cuando estamos en pecado, la santidad de Dios nos incomoda. Incluso nos da terror acercarnos a Dios cuando estamos tan metidos en el pecado, porque Él es un Dios santo. Es por ello que Él constantemente nos está llamando ¿a qué? A caminar en santidad. Cuando nos llama a la santidad es porque quiere que estemos cercanos a Él. Pero si nosotros seguimos sin arrepentirnos, tendremos consecuencias. El Señor nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la mesa del Señor, Él nos invita a la mesa. Si no nos acercamos, es porque no queremos, no porque no podamos. Si seguimos en el pecado, habrá consecuencias. Pablo, en los últimos versículos que estaremos revisando, es muy claro, no hay mucho que buscar ahí. Pablo dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Pablo es claro aquí. El Señor nos disciplinará si persistimos en estos pecados. Aquí nuevamente podemos ver el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nos va ¿a qué? A disciplinar, mas no a condenar. Y la disciplina de Dios es también a la que se refiere Pablo. Aquí es claro. ¿Para qué nos va a disciplinar? Para que no seamos condenados con el mundo. Es algo, hermanos, que debemos agradecer a Dios. Su misericordia es nueva cada mañana. Ahora, hemos llegado al final de este pasaje, de estos pasajes. Solo faltan 2 versículos. Pero creo que aquí ya podríamos tener nuestra evaluación. Cada uno de nosotros responda a esta pregunta. ¿Me congrego para lo bueno o me congrego para lo malo? Es una pregunta que creo que debemos reflexionar. Pablo termina versículos 33 y 34 haciendo una exhortación. Y podría parecernos a veces, pues, simplemente eso, una exhortación, pero tiene un detalle esta exhortación. Hemos visto que Pablo ha estado refiriéndose a los corintios de una manera directa, de una manera severa. Les está mostrando cosas que seguramente no les gustó escuchar a los corintios. Pero, ¿qué nos dice el texto? En la exhortación, ¿cómo se refiere a los corintios? Hermanos míos. Esto nos dice que la exhortación que les está dando el apóstol Pablo a los corintios es en el amor de Cristo. Y cuando nosotros somos exhortados de esta manera, a través de la palabra o por algún hermano, debemos recibir esa exhortación de una manera, en forma agradecida. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí en estos últimos versículos, eso nos llevará a acercarnos más a Cristo.
Pablo está llamando a los corintios a no ser egoístas, sino a mostrar el verdadero amor cristiano y sobre todo a reflexionar sobre algo. Y también esta reflexión es para nosotros hoy. ¿Tiene caso reunirnos solamente para caer en pecado y ser disciplinados? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos en una situación como esta, hermanos? Prácticamente terminamos. Pablo termina diciendo nuevamente: he tocado el punto más importante. Los demás puntos los arreglaremos cuando esté con ustedes. Como hemos podido ver, hermanos, a lo largo de este pasaje podemos ver que las personas podemos congregarnos por los motivos y propósitos equivocados. Pero también hemos visto que el verdadero motivo por el cual nos debemos reunir es uno solo, que es Cristo. ¿Por qué? Porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Porque buscamos la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Porque nos reunimos para compartir el amor de Cristo. Porque hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Porque vemos el amor de Dios por nosotros en Cristo. Porque estamos completos en Cristo. Porque hemos muerto juntamente con Cristo. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Porque tenemos vida eterna en Cristo. Porque somos siervos de Cristo. Porque vivimos para Cristo. Y porque hemos muerto a nosotros y hoy Cristo vive en nosotros. Todo, hermanos, todo en nuestra vida es Cristo. De Cristo, para Cristo, y sin Cristo no tenemos nada. Y ese es el desafío, hermanos, que verdaderamente vivamos esto. Si en verdad hemos entendido el significado de Cristo en nuestra vida, no solamente nos reuniremos como iglesia por el motivo correcto, sino que estaremos reuniéndonos para lo bueno, que es glorificar a Dios. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy. Hoy, como congregación, estamos llamados a presentarnos con un corazón gozoso siempre, con un corazón alegre, agradecido, pero también, hermanos, con una reverencia al Dios creador de todo el universo, a Jesús que entregó su vida por cada uno de nosotros. Él se merece todo nuestro amor, pero también toda nuestra reverencia. Él es un Dios misericordioso, bondadoso, justo, santo. Que nuestra estancia aquí, hermanos, o en cualquier lugar donde nos reunamos como congregación, refleje nuestro amor, gratitud y respeto a Dios, así como a nuestros hermanos. En las iglesias se pueden poner 1001 reglas, pero si esas reglas solamente se siguen desde lo exterior, no tienen sentido. Lo que verdaderamente importa es nuestro interior, es nuestro corazón. No la religiosidad, no el legalismo. Es por eso que a través de este pasaje Pablo nos ha mostrado a Cristo. Así que, hermanos, recordemos lo siguiente para terminar. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros corazones, determinará nuestras acciones. No solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Y esas acciones indican
lo que significa Cristo en mi vida. Vamos a orar. Padre,